Noches, le escuchamos. Buenas noches. A ver, vamos a empezar con otro tema, pero en esta oportunidad vamos ya con las enfermedades no transmisibles. Ya hemos finalizado hasta la semana anterior con las enfermedades parasitarias que vienen a ser aquellas enfermedades pues que sí se transmiten, ¿no? De persona a persona o de animales a persona. Pero ya vamos a entrar al bloque o al grupo de enfermedades que no se transmiten, que por el contrario se adquieren o se desarrollan, quizá por los malos hábitos, por las rutinas poco saludables que llegamos a tener en algún momento, ¿no? Vamos a empezar con las enfermedades no transmisibles del aparato cardiovascular y las del aparato respiratorio, ¿no? Primero empezamos con las del aparato cardiovascular. Un poco para recordar lo que viene a ser el aparato cardiovascular, está conformado por lo que es el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón va a bombear la sangre y va a ayudar a que toda la sangre pueda circular por nuestro cuerpo. Va a bombear la sangre oxigenada a través de las arterias y después va a ir recogiendo la sangre no oxigenada, las venas, para poder llevarlas hacia lo que es nuevamente el corazón y oxigenar así la sangre, ¿no? Y constantemente este circuito va a, va a ayudar a que todo nuestro cuerpo tenga pues sangre y así pueda tener no solamente los nutrientes, sino también oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando cuando esta sangre no puede pasar adecuadamente? Cuando existen enfermedades que generan que el corazón no pueda funcionar de manera óptima o que los vasos sanguíneos pues no puedan transportar la sangre ni los nutrientes adecuadamente, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, vienen las enfermedades, como por ejemplo la primera que nosotros vamos a desarrollar, que viene a ser la ateroesclerosis, ¿ya? Ateroesclerosis. Miren, hay dos términos que nosotros tenemos que aprender a diferenciar: la arterioesclerosis y la ateroesclerosis. ¿Ah? La ateroesclerosis viene a ser, a ver, vamos a dividir un poco, vamos a recordar lo que viene a ser terminología para que ustedes puedan comprender. Por ejemplo, en lo que es la ateroesclerosis se divide en dos, ¿no? Atero y lo que es esclerosis. Atero significa ateroma, placa, y esclerosis viene a ser endurecimiento. Entonces, viene la aterosclerosis, viene a ser un endurecimiento por presencia de ateromas, ¿ya? En cambio, lo que es la esclerosis, listo. Viene a ser, aquí dividiéndolo en dos también, arterio y esclerosis viene a ser endurecimiento de las arterias. O sea que primero viene a ser este de aquí. Primero se da lo que es la ateroesclerosis y a consecuencia de la ateroesclerosis se produce la arterioesclerosis. ¿Ya? Este segundo. ¿Por qué? Porque de tanta formación de ateromas de estas placas, las arterias se van endureciendo. ¿Ya? Listo, entonces, volvamos. La aterosclerosis viene a ser la enfermedad localizada de las arterias. Esta se da en zonas específicas de nuestro cuerpo. ¿Y en qué consiste? En la presencia de placas que protuyen, mm, las placas que protuyen en la luz vascular. Miren aquí, por ejemplo. Vamos.
Aquí se ha formado una placa. En esta primera imagen, ustedes ven que hay una placa. Está obstruyendo las arterias, está obstruyendo la luz de las arterias, ¿no? Y esto va a impedir que, bueno, va a impedir que pase la sangre normalmente. Va a llegar un determinado momento en que esta placa va a crecer más, se va a volver más prominente y va a obstruir por completo el paso de la sangre, ¿no? Evitando pues que pase y se va a producir una isquemia. Una isquemia viene a ser la muerte de un, va a ser la muerte de un vaso sanguíneo, ¿no? Todos esos tejidos todos esos tejidos se mueren y ya no se recuperan, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál? Ay.
Bueno, disculpen la interrupción. A ver, en el caso de lo que viene a ser la aterosclerosis, existe una etiología, o sea, ¿qué es lo que está produciendo, ¿no? ¿Qué está generando de que se bloquee el paso de la sangre? Una de ellas viene a ser por causas lipídicas. Eso quiere decir que ha aumentado las grasas en la sangre, ¿no? Esto se refiere o esto se debe a que ha aumentado el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Ahora, no significa que las grasas del todo son malas, no, sino que no, nuestro cuerpo necesita lípidos, pero existen diferentes tipos de grasa, ¿no? No deben pasar del nivel normal. Eso debemos considerar. No debe pasar de lo que viene a ser el rango normal. Ahorita voy a colocar cuál es el rango normal. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de lípidos, de grasa. Tenemos el colesterol, los triglicéridos, dentro del colesterol tenemos el colesterol bueno, el colesterol malo, y lo que nosotros debemos aumentar es el colesterol bueno, ¿no? Para evitar tener pues problemas como es el caso de la formación de ateromas. Así como ustedes ven en la imagen, se empieza a formar estas placas y no deja pasar bien la sangre. Eso es lo malo, ese es el inconveniente, ¿no? Después tenemos también otro de los motivos por los cuales mm, puede producirse los ateromas es por la incrustación. ¿Qué significa? En algún momento puede producirse de repente dentro de los vasos sanguíneos pequeñas rupturas, pequeñas lesiones, como si fueran unas pequeñas heridas, ¿no? Dentro. Y ustedes saben que cuando hay una herida siempre se forma como una costra, ¿no? Y esta costra que va a producirse después de este daño, pequeño daño, está formado pues por plaquetas, está formado por glóbulos blancos, entonces se amontonan, se acumulan ahí, se incrustan en esta zona, ¿no? Donde se ha producido la lesión. Y esto también va a evitar que la sangre circule normalmente. Ya. Entonces se acumulan aquí. Y tenemos también los ateromas se pueden producir por origen infeccioso. Puede ser que haya ingresado algún virus eh, a la circulación. Entonces, un mecanismo de defensa es de que el mismo organismo va a encapsular o va a querer atrapar este virus para que no ocasione daños. Y de esto se encargan los glóbulos blancos, ¿no? Los van a encapsular y los van a atrapar, formando también un pequeño bloqueo en lo que es la circulación, formando los ateromas, ¿ya? Entonces, esto viene a ser el problema, viene a ser el inconveniente con la formación de estas placas, ¿ya? Vuelvo a repetir, puede ser de repente de origen lipídico, o sea, por presencia de grasas malas en nuestra sangre. Tenemos también la presencia de lesiones en nuestra circulación y por eso llegan diferentes células incrustándose en las paredes de nuestros vasos sanguíneos o por la presencia de virus, ¿no? Para que una persona sufra de aterosclerosis, existen factores de riesgo.
sea, existen formas en las cuales nosotros los convertimos en rutina y eso pues lamentablemente nos afecta. Hay algunos factores, se dividen en dos, estos factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables, aquellos con los que nacemos y que lamentablemente no podemos cambiar, y tenemos los factores de riesgo modificables. Tenemos los primeros, los factores de riesgo no modificables. Acá tenemos la edad. Es una etapa por la cual todos vamos a pasar. Todos pasamos por lo que es la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y terminamos en lo que es el adulto mayor. Todos, es algo inevitable. No podemos nosotros retroceder el tiempo. Entonces, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más edad, a mayor edad, eso implica que el riesgo aumenta de tener o de formar ateromas, ¿no? Otro de los factores de riesgo no modificables viene a ser el sexo. El sexo con el que nacemos, ¿no? Porque, ojo, es muy diferente o es muy cuando nosotros hablamos de lo que es la orientación sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del sexo, ¿quiénes creen ustedes que tienen mayor riesgo de sufrir de formación de ateromas? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿el hombre o la mujer tiene mayor riesgo de formación de ateromas? La mujer, Podría ser, pero más frecuentes en los varones, ¿ah? Tienen mayor tendencia a formar estas placas que inclusive lo pueden llevar al infarto, ¿no? Entonces, en el caso de los varones es más frecuente. Claro, eso no significa que las mujeres no puedan formar estos ateromas o placas, sí, sí pueden, pero a determinada edad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya están llegando a la etapa de la menopausia. Es mucho más frecuente ahí. Después también tenemos los factores hereditarios y antecedentes familiares. Depende, ¿no? Por ejemplo, si nuestros padres o nuestros abuelos han sufrido de algunas de estas enfermedades, como por ejemplo hipertensión arterial, han sufrido de diabetes, han sufrido ya de inclusive hasta de infarto, de corazón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos desarrollar o tenemos la probabilidad de desarrollar estas enfermedades también. Entonces hay que cuidarse. Si yo sé que mi mamá tiene hipertensión, no significa que, ya yo de frente ya heredé esta enfermedad. No, la probabilidad es bastante grande, aumenta, ¿no? Aumenta el riesgo. Por eso es que cuando nosotros vamos al hospital siempre nos preguntan, eh, ¿algún antecedente familiar? ¿Alguien ha sufrido de presión alta, de diabetes, ha sufrido de repente de cáncer? No, así. Entonces, ¿por qué?
porque el riesgo genético es elevado, ¿no? Pero si nosotros nos cuidamos, mantenemos una vida saludable, unos hábitos saludables, entonces, entonces no va- el riesgo disminuye. Y inclusive hay personas que ni siquiera desarrollan la enfermedad, ¿no? Ahora vamos a ver los factores que sí podemos modificar, que dependen muchísimo de nosotros, ¿no? Ponemos, por ejemplo, la hipertensión arterial. Y ustedes dirán, bueno, pero si ya tengo la hipertensión, ya no hay nada que hacer, si ya tengo la presión alta. No, es que eso es lo que nosotros tenemos que evitar, llegar hasta el punto de sufrir hipertensión, ¿no? Claro, una vez que ya la enfermedad está presente, eso sí, solamente se controla. Pero aún así, así ya esté diagnosticado, también tenemos la probabilidad o la posibilidad de controlarla, no descuidarnos, ¿no? Tenemos también lo que es la obesidad. Depende muchísimo de nuestros hábitos de alimentación, también depende de nuestra rutina, cómo enfrentamos la rutina también por el estrés, ¿no? Porque a veces la persona puede tener la tendencia a tener desequilibrios por el cortisol elevado, ¿no? Tenemos lo que es el tabaco. Personas que fuman constantemente, ¿no? También aumenta el riesgo de sufrir de ateroma. El consumo de alcohol en exceso, las hiperlipidemias, o sea, el aumento de grasas en la sangre, ¿no? Entonces hay hiperlipidemias. Miren, voy a ponerles un así pequeñito nada más, cuáles vienen a ser los valores normales de lo que es el perfil lipídico. Tenemos el colesterol total. En el colesterol total tenemos que lo normal es menos de 200 miligramos por decilitro, ¿ya? El LDL, ay, el LDL que viene a ser el colesterol malo, tiene que ser menos, menos de 100 miligramos por decilitro. El HDL, que es el colesterol bueno, es el único que sí debemos aumentar. Ese sí debe ser más de 40 miligramos por decilitro. Ay, ujú. Tenemos los triglicéridos, que debe ser menos de 150 miligramos por decilitro. Entonces, cuando a uno le piden hacerse un chequeo o le hacen un perfil lipídico, estos vienen a ser los valores normales, ¿no? No podemos esperar a que nosotros estemos al borde. Decir, tengo 195 de colesterol total o tengo 200, ¿no? Estoy dentro del límite, claro, sí, está dentro del límite, pero está al borde, está, como dice, al límite, ¿no? Entonces tenemos que cuidar. De todos estos, el único que sí debe aumentar es el HDL, que es el colesterol bueno, ¿ya? Otros de los factores que también podemos modificar o que podemos controlar viene a ser la diabetes. No lleguemos hasta el punto de sufrir de diabetes. Hay personas que pueden llegar a tener diabetes sin necesidad de tener antecedentes familiares.
Hay personas que, por ejemplo, de repente por el estrés, por el hay personas que así no hayan tenido familiares con diabetes, sí pueden desarrollar, ¿no? Por los malos hábitos. Entonces, no, depende muchísimo de nosotros. Los hábitos de vida, como por ejemplo el sedentarismo, el hecho de que no haya actividad física, que la persona no camine por lo menos, ¿no? Que tenga una mala alimentación, no se alimenta a sus horas, que no tenga buenas horas de sueño, no descanse. Entonces, todo eso puede generar también problemas cardiovasculares, ¿no? Y sobre todo el estrés, porque ahora, el estrés no es del todo malo, porque el estrés nos ayuda a que podamos, ¿no? Enfrentar las dificultades, nos permita a nosotros reaccionar, pero cuando este estrés supera los niveles normales, aumenta una hormona que se llama cortisol. El cortisol, la adrenalina, las catecolaminas, o sea, todo esto ayuda a que pues también todas las funciones de nuestro cuerpo se descontrolen, ¿no? Y es ahí donde altera nuestro sueño, altera nuestra forma de comer, altera nuestro estado de ánimo, todo, 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 tiene que ver muchísimo. Manifestaciones clínicas. ¿Cómo se puede manifestar una aterosclerosis? De tres formas, ¿no? Existen tres formas clásicas de la presentación de la aterosclerosis coronaria. Una, que se puede manifestar con un infarto, como vimos en la primera imagen. Me regreso. Aquí bloquea completamente la circulación y puede directamente afectar al corazón. Un infarto, ¿no? Puede producir un infarto. Segundo, angina de pecho, cuando hay un bloqueo parcial, no se ha bloqueado completamente. Va a producir dolor, un dolor intenso, ¿no? Y tercero, puede producirse una muerte súbita de causa cardíaca. O sea, puede, inclusive hasta la persona estando durmiendo, está comiendo y de un momento a otro puede producirse una muerte que es de origen cardíaco, ¿no? Y lamentablemente a veces ya no hay nada que hacer, porque como dice, es muerte súbita, pero no, no esperemos a llegar hasta estos extremos. ¿Qué es lo que puede desencadenar una angina de pecho? Pero que no es un infarto específicamente, ¿no? El frío, los cambios de clima, el hecho de que fume, mala digestión, digestión pesada, el esfuerzo o la actividad física puede aumentar el dolor, ¿no? Así de esta manera es como se ve la angina de pecho. El dolor empieza en el lado izquierdo y irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el miembro superior izquierdo. ¿De qué manera podemos prevenirlo? Podemos prevenir de dos formas, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria. Prevención primaria, evitando los factores de riesgo como la hipercolesterolemia, o sea, el aumento de colesterol en la sangre, evitando la hipertensión arterial, ayudando a fomentar los estilos saludables. Ese tipo de prevención primaria viene a ser la prevención no farmacológica, ¿no? O sea, la prevención poniendo énfasis en el cuidado del paciente, ¿no?
cambios en la dieta, aumentar la actividad física, ¿no? No es necesario, por ejemplo, ir a un gimnasio o correr, ¿no? Podemos hacer un deporte o simplemente caminar, ¿no? Pero caminar, una caminata ligera, una caminata que sea al mismo ritmo, ¿no? Todos los días. Evitar el consumo de tabaco. Disculpe. De esa forma podemos evitar, pues, la formación de estos ateromas. Ya la prevención secundaria es mediante la administración de medicamentos. Y no basta simplemente con los medicamentos, sino que también tiene que complementarse con los estilos de vida saludables. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la aterosclerosis? Me disculpe, la arteriosclerosis les puede agarrar en cualquier parte de los, por ejemplo, en las piernas, en los brazos. Sí, la aterosclerosis normalmente puede empezar a nivel del corazón, ¿no? O puede empezar en una parte alejada. Y cuando viaja, esta, a veces se forman como una especie de coágulo, estas placas, por la circulación puede desprenderse. A ver, regreso a esta imagen, ¿ya? En esta imagen ustedes ven que la fuerza de la sangre es mucha, ¿no? Entonces, imagínense que esta placa se desprenda. Se desprende como un trombo y puede llegar al corazón. O sea, puede quedarse en el lugar donde se originó o puede viajar hacia un órgano que puede ser el pulmón o el corazón también. Puede originarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora, si por ejemplo, supongamos que se produce esta, este tipo de bloqueo, en, por ejemplo, ¿no? Supongamos en los miembros superiores, puede llegar inclusive hasta la amputación de ese miembro, porque no pasa la sangre y se mueren los tejidos. Pero normalmente en el caso de la aterosclerosis en sí, afecta directamente al corazón, o sea, viaja, ¿no? O se forma cerca del corazón, pero eso no quita que pueda formarse en otras partes del cuerpo también. Ok, mis gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciado, una consulta. Sí, te escucho. Por ejemplo, en mi caso mío, no saliendo del tema, yo cuando me voy a dormir, no sé, estoy descansando, me vengo a levantar con el corazón acelerado, licenciada. ¿A qué se debe eso? Ya. A ver, ¿qué sucede? Mire, en realidad pueden ser varios motivos. No hay una causa por los datos que me das que son también insuficientes. No sé otros datos. Habría que ver, por ejemplo, contrastar, ¿no? Con de repente exámenes de sangre. ¿Por qué te digo? Porque a veces el corazón se puede acelerar por muchas causas. No necesariamente por problemas cardíacos. ¿Durante el día no sientes eso o solamente es en las noches, cuando estás descansando? En las noches y cuando camino así, y cuando me siento que mi corazón late rápido y salí con sobrepeso de una, licenciada, de primera que diga. Ya, claro, el primer grado, ¿no? Ya, mira, puede ser por eso, ¿ya? Por eso te preguntaba, como me decías en la noche, yo pensé que solamente era en la noche. Puede ser de repente el médico que te atiende seguramente te va a pedir exámenes de sangre, te va a pedir de glucosa, te va a pedir de hemoglobina, te va a pedir de lípidos
que justo acabo de mencionarlo. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, supongamos que la glucosa está elevada, eso genera también que el corazón trabaje demasiado, ¿no? Y por eso late más rápido. O porque tenemos el colesterol o los triglicéridos altos. O en algunos casos también puede ser porque la persona sufre de anemia. Y bueno, muchos dirán, pero si me ha salido sobrepeso en grado uno, entonces, ¿cómo es posible que una persona... Sí, hay personas, no depende siempre de la contextura. Hay personas que tienen contextura gruesa y aún así están anémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación no es adecuada, o sea, no llegan los nutrientes necesarios a nuestra sangre. Entonces hay que ver eso, ¿ya? Lo más probable es que te van a pedir exámenes de sangre. Si ya descartando todo eso, habría que ver dos motivos más. Uno, de repente, ahí sí, de repente el corazón está haciendo un esfuerzo para poder latir cuando haces ejercicio, pero yo pienso más que es por el aumento probablemente de colesterol y triglicéridos, ¿ah? O otra forma es también de repente por tú trabajas, estudias, haces muchas actividades durante el día y también hay personas que sufren de procesos ansiosos de manera silenciosa que reflejan ese tipo de situaciones en el corazón y a veces la persona inclusive puede pensar que está teniendo un infarto, ¿no? Que le duele y el corazón empieza a latir fuerte, más rápido y se asusta y al final no es pues un problema cardíaco, sino habría que ver que también está por lo que es problemas ansiosos. O tendrían que medirte lo que es la presión arterial. De repente cuando te sube la presión, tu corazón late más rápido también. Puede ser por eso. O sea, por eso te digo, hay diferentes posibilidades, ¿no? Hay diferentes motivos. Ya el médico va a ver detalladamente cuál de ellos probablemente sea la causa. Ay, licenciada, gracias. Listo, pero no primero nos aboquemos a que es algo, un mal cardíaco, ¿no? No, puede ser como les digo, puede tener diferentes causas, pero es lógico que uno siempre tenga la tendencia a pensar que es algo malo, algo del corazón, ¿no? Pero el corazón viene a ser el reflejo de varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? E inclusive se ha mencionado que, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas, tiene mucha eh, sobrecarga psicológica, ¿qué es lo que puede pasar? De repente ha sucedido alguna situación hace 2 meses y se has ido acumulando, acumulando, acumulando y de repente cuando ya estás en proceso de descanso, empieza ese tipo de situación, empieza a latir el corazón más fuerte, empieza a producirse ese tipo de alteraciones, de molestias. ¿Pero por qué? Si estoy tranquila, si no estoy estresada, aparentemente, ¿no? Entonces, eso se da así, nuestro cuerpo acumula por mucho tiempo. Y algo que puede haber sucedido inclusive hace 6 meses atrás, se puede manifestar en mi cuerpo ahora. Listo, ahora sí vamos con otra enfermedad que también está asociada a los problemas cardiovasculares, ¿no? Una que es bastante común y que seguramente lo hemos escuchado muy frecuentemente. La hipertensión arterial, que en algunos ustedes seguramente van a encontrar con sus siglas la famosa HTA, ¿no? Hipertensión arterial.
Ujú, ya. ¿Qué es la hipertensión arterial? Como dice su nombre, hiper, aumento, tensión, presión arterial, ¿no? Hipertensión arterial, aumento de la presión arterial fuera de sus valores normales. Ahora, para poder entender acerca de la hipertensión arterial, nosotros tenemos que hablar de la presión arterial. ¿Qué cosa viene a ser la presión? Y eso ustedes lo han visto en el ciclo anterior, en primeros auxilios, específicamente en el tema de signos vitales, ¿no? Deben haber escuchado de repente en clase, deben haber escuchado en el puesto de salud, deben haber escuchado en la familia, que muchas personas sufren de la presión arterial, ¿no? Problemas de la presión arterial. Ahora, la presión arterial, ¿qué cosa viene a hacer? Es la fuerza que necesita la sangre para poder pasar a través de las arterias. Es la fuerza. ¿Por qué? Porque las arterias son duras. O sea, no son duras, sino que tienen una cierta resistencia. Entonces, para poder pasar, necesita fuerza, ¿no? Para poder pasar a través de ellas. Eso es lo que se refleja en la presión arterial. Cuando hace demasiado esfuerzo la sangre, entonces, ¿qué significa? Que va a aumentar la presión arterial y se produce lo que nosotros conocemos como la HTA. Hay que recordar que existen dos tipos de presión, la sistólica y la diastólica, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes les dicen, ¿no? A ver, ¿cuánto es tu presión arterial? Ah, mi presión arterial es 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos un valor que es mayor, que es el más elevado, y tenemos un valor que es menor. ¿Cuál es la presión sistólica? ¿Cuál de estos dos números es la presión sistólica? La 100 sobre 120. No, 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 no. Uno de ellos es la presión sistólica. 120 mes. Muy bien, 120. El de mayor valor viene a ser la presión sistólica, ¿no? Y el de menor valor viene a ser la presión diastólica, ¿ya? Ahora, para tener una referencia, el valor normal de la presión sistólica es de 100 a 120. O sea, este de aquí puede variar entre 100 a 120. Y en la diastólica de 60 a 80. ¿Ya? Eso quiere decir, si yo encuentro una presión, a ver, de 115 sobre 70, 115 sobre Es 70. una presión normal, mis. Claro. ¿Por qué? Porque el 115 está dentro del valor normal, dentro de lo que es la presión sistólica, y 70 es lo normal, ¿no? Pero si yo encuentro, por ejemplo, 90 sobre 60, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Sería normal? Ya no, mis, porque está fuera de rango de presión. Ya, muy bien, claro. Si nosotros somos estrictos dentro de los valores, claro, el 90 ya no estaría, ¿no es cierto? Entonces diríamos, está muy bajo, más bajo de lo normal. Pero hay personas, hay excepciones. Hay personas que tienen su presión normal en 90 y no tienen ninguna molestia. Ya de por sí su presión es 90. Entonces, si bien es cierto, es un rango, pero es un rango referencial, que puede haber excepciones, ¿ya? Pero si es una persona, por ejemplo, que normalmente tiene esta presión, esta que mencioné primero, esta que está aquí, 115 sobre 70, y cuando le van a tomar tiene 90 sobre 60, ahí sí diríamos, ah, no, está muy bajo.
Si normalmente su presión es 115, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Bajó mucho, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo puedo determinar cuánto es mi presión? Mi presión, porque cada persona tiene su presión particular. La presión arterial que yo tengo no es igual a la que tiene Ordóñez, no es igual a la que tiene Huerta, no es igual a la que tiene Domínguez, Huamanculqui, Huamantucto. No, 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 ninguno. Podemos coincidir, pero cada uno tiene su propia presión. Pero yo, ¿cómo puedo saber? ¿Alguien sabe cuánto es su presión normal? Se supone que sí, deben de saber cuánto es su presión normal de ustedes, ¿no? ¿O no saben? No, me disculpe, pero no sé cuál es mi presión. Claro, la mayoría no sabe por qué. Porque como, bueno, pues cuando uno es joven, dice, "Ay, yo que voy a sufrir de la presión, ¿no? No importa." Pero no, no hay que confiarse. Inclusive hay niños que sufren de la presión, de presión alta, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se determina cómo yo sé cuál es mi presión? Recomendaciones. Se toma la presión por una semana, a la misma hora, todos los días. Si yo me tomo, las horas recomendadas son a media mañana y a media tarde. Yo, por ejemplo, me voy a tomar a media mañana, plan de 10 de la mañana. ¿Y por qué a media mañana? Porque no he comido ni he bebido nada. Ya se supone que el desayuno ya pasó, pues, ¿no? Igual a media tarde no he comido nada. ¿Por qué? Porque ya el almuerzo ya pasó y todavía no voy a cenar. Entonces, supongamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ahí están los 7 días, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Lunes tuve, por ejemplo, a ver, 130 sobre 80. El martes tuve 120 sobre 80. Me tomaron la presión y tuve este valor. El día miércoles tuve 120 sobre 80. 130 sobre 90. Ujú. 130 sobre 80. 130 igual. El sábado 130 sobre 80. Y el día domingo 120 sobre 90. De todas las presiones sistólicas, ¿cuál es la que más se repite? 130, 80 mis. Mm. Listo, 130, claro. Y de las diastólicas, 80, ¿no? O sea, esa es mi presión normalmente, ¿ya? Esa es mi presión normalmente. Que puede haber ciertas variaciones en algunos días, claro, puede haber, pero el que más se repite durante esa semana, esa es mi presión. Así es como yo determino cuál es mi presión, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, Licenciada, entonces, disculpe que le corte. Entonces, una semana debemos tomar la presión para saber cuál es nuestra presión. claro, a la misma hora, sin haber comido ni tomado nada, ¿no? Todo por esos 7 días. Ujú. Listo. Entonces, ahora, muy aparte de que sabemos ya de que este valor 130 ya es un poco más elevado, pero esa es la presión para esa persona, ¿ya? Normalmente está con esa presión. Eso quiere decir que probablemente sí está con una presión alta y que tiene que acudir al médico para que le den sus medicamentos, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, después de mi último embarazo, yo quedé con una presión. Mi presión antes era 100 sobre 60.
antes de tener mi embarazo. Después de mi embarazo, porque sufrí de preeclampsia, entonces ya quedó con una presión permanente de 120/80. Ya baja, claro, hay momentos en que baja, pero ya se quedó así estable, ya ese valor de presión en mi caso, ¿no? Entonces ya yo sé que, por ejemplo, si me encuentran 130, 140, para mí ya es alto, pues ya está fuera de mis límites normales, ¿no? Esto. Entonces, así de esa manera yo puedo saber cuánto es mi presión. Listo. Me hice una consulta antes que pase. Sí, te escucho. Y le digo, y si hay días que tiene dificultad para respirar, no parece que ya no tiene aire, o no sé, se siente, ¿cómo le digo? Como sin respiración, pues sí, parece que le duele el pecho y así. Ujú. ¿Qué podría hacer? Cuando es así, habría que descartar algún problema respiratorio, o si no, puede ser también a veces cuando les sube la presión, les falta el aire y les duele el pecho. Por eso, pero primero habría que descartar un problema respiratorio, ¿no? Ok, A la hipertensión arterial se le conoce como muerte silenciosa. Lamentablemente es así, ¿no? Aunque suene cruel, pero es verdad. Una persona que sufre de hipertensión y no se trata, va deteriorando poco a poco su corazón, va deteriorando em, sus arterias, ¿no? Y es peligroso cuando no está controlada la hipertensión. No presenta síntomas siempre. Hay personas que sí, cuando se les sube la presión, presentan algunas molestias, ¿no? Pero no es en todos los casos. No siempre va a presentar síntomas. Entonces, estos hay que, bueno, identificarlos o de repente hacerse un chequeo, ¿no? Siempre, de cuando en cuando. Licenciada, ¿y cuáles son los síntomas? Sí, ahorita lo vamos a mencionar, hija, ¿ya? Ya, como les mencionaba, es una de las primeras causas de mortalidad en el Perú, ¿no? Porque esto se puede desencadenar en problemas del corazón, ¿ya? Lo bueno es que esta enfermedad crónica, porque es una enfermedad crónica, porque ya no se va a curar, una vez que te diagnostican hipertensión ya no se cura. Lo único que puedes hacer es tratarlo, controlarlo, ¿no? Porque si no puedes tener complicaciones como la arteriosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias, puedes sufrir de algún problema cardíaco, puede afectar a órganos como el riñón, sí. Hay personas que lamentablemente cuando tienen ya daño en lo que es por hipertensión, se daña el riñón. Poco a poco se va deteriorando. Entonces está asociado. Puede tener un accidente cerebrovascular, o sea, se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, puede producir una hemorragia, ¿no? O puede tener un ataque cardíaco. Factores de riesgo. ¿Cuáles vienen a ser estos factores de riesgo? Existen igual que en el anterior caso, no modificables y modificables. No modificables, genéticos. De repente, como les dije, de repente los padres o los abuelos han sufrido de este tipo de enfermedad y lamentablemente existe la probabilidad de que también se desarrolle. Pero si yo me cuido, no lo voy a desarrollar. La raza. Se dice que la procedencia también es un factor de riesgo para lo que es, pues, la hipertensión. Por ejemplo, los de procedencia afroamericana, lo que decíamos antes, pues raza negra, tienen mayor tendencia a sufrir de hipertensión, más que la raza caucásica, ¿no? O sea, los de raza blanca. El sexo.
¿Quiénes tienen mayor tendencia a la hipertensión? En este caso, sí, las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen problemas más de presión arterial. La edad. ¿Eso no quita que los niños puedan sufrir de presión alta? Sí, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, pero es mucho más frecuente en el adulto mayor, en la etapa de la ancianidad. En el embarazo también es un riesgo, ¿no? Que pueda sufrir de la presión alta. A eso se le llama de preeclampsia y puede hacer daño tanto a la madre como al feto. Y también la menopausia. La mujer cuando llega a determinada etapa, que es la menopausia, cuando ya cesa lo que es la menstruación, hay un cambio hormonal y debido a ese cambio hormonal también puede sufrir de hipertensión. Modificables. ¿Qué es lo que yo puedo modificar para evitar tener, pues, hipertensión? La dieta, la alimentación, ¿no? Menos carbohidratos. Ojo, no solamente es la sal, sino disminuir el consumo de carbohidratos no significa que los voy a restringir del todo, o sea que ya no voy a comer nada, no, tampoco. Sino siempre equilibrado, moderado, aumentar más lo que son las verduras, no las ensaladas. También lo que es la obesidad, yo lo puedo modificar. El estrés, también puedo controlarlo, ¿no? Es difícil, pero lo puedo manejar. El consumo de alcohol, el consumo de café, pero el café procesado. El café natural no. El café natural se dice que es inclusive antioxidante. Pero en el caso del café procesado, o sea, los que ya vienen envasados, eso sí pueden, por el alto contenido de cafeína, pueden llegar a desarrollar lo que es la hipertensión, ¿no? El consumo de tabaco, el sedentarismo y la dieta alta en sal, eso sí. Definitivamente todos esos son factores de riesgo para sufrir de hipertensión. Hay una nueva clasificación desde el 2024 en donde nos dice acerca de la presión alta, ¿no? Ya se considera elevado cuando es más de 140, no, inclusive de 140, ¿no? A partir de 140 sobre 90 ya es elevado, presión alta, ¿no? En el hogar, mayor o igual a 135, ¿ya? Y ahí está lo que su compañera decía. Me preguntaba acerca de los síntomas, los probables síntomas que pueden asociarse a la presión alta. Probables, digo, ¿no? Entonces, no siempre significa que si presento estos síntomas va a ser presión alta, pero siempre hay que estar alerta, ¿no? Por ejemplo, la cefalea. ¿Dónde se produce el dolor de cabeza si es por presión alta? En la parte de la nuca. En la parte de la nuca, atrás, ¿no? Cerca del cuello, porque es la zona donde se concentra más el estrés, ¿no? Que la vista se ponga roja, te ponga rojo la conjuntiva, la parte blanca, se llene como esos vasos sanguíneos también se ponen rojos, ¿no? Que la persona tenga visión borrosa, empiece a ver un poco distorsionado, ¿no? Que tenga palpitaciones, se le acelera el corazón, que tenga tinnitus o zumbido de oídos, empieza a tener de un momento a otro está normal y empieza a escuchar así como un sonido, ¿no? Que desaparece después. Ese es el tinnitus. Que empiece a ver los famosos fosfenos, o sea, que empiece a ver como si fueran manchas oscuras en el aire, ¿no? Corpúsculos oscuros o unos lucecitas. Esos son los fosfenos, ¿no? Y de repente mareo. Otra cosa que también puede manifestarse como un síntoma de la presión alta es que la persona empieza a tener los pies y las manos heladas. Ustedes dirán, bueno, pero si es la presión alta, ¿cómo va a ponerse helado? Es que cuando sube la presión, la circulación no es buena y cuando no circula la sangre, no llega la sangre hacia las partes más alejadas de nuestro cuerpo.
¿Cuáles son las partes más alejadas de nuestro cuerpo? Las manos y los pies, ¿no? Entonces, por eso es que se pone eh, frío, ¿no? Listo. Otra cosa que también puede manifestarse es el edema. Se hinchan las manos, se hinchan los pies, se hincha la cara. También no debería ser, ¿no? No debería darse esto. Amanece, has dormido y amanece y estás con las manos, los dedos hinchados, ¿no? Licenciada, Ujú. Sí, ¿y dime. cuál sería el factor de una persona sana que le da la hipertensión? Sana entre comillas, ¿ah? Sana, que no toma alcohol, come, bueno, acá las personas mayormente consumen de la chacra, ¿no? Cosas Ujú. naturales. Claro. Puede ser, mira, puede ser algo genético, o sea que de repente los papás o los abuelos han tenido esta enfermedad, ¿no? Otra cosa No lo también. han tenido. Yo lo digo por un familiar que ha fallecido Ujú. y ha tenido o sea, ha detectado que tiene presión de alta, ¿no? Que lleve aquí en la posta su presión, pero no, o sea, nunca le dijeron, o sea, por qué tenía la presión alta, pero le decían por la comida, pero él siempre comía sano, o sea, ni siquiera pues vivía acá en la calle, comía chatarra, ¿no? No, pero a veces no es solamente la grasa, a veces pensamos que es solamente frituras o comidas de la calle, sino que a veces consumimos, por ejemplo, demasiados carbohidratos, muchos carbohidratos, a veces comemos mucho pan, mucha papa, mucho, entonces, eso también puede generar, ¿ah? A veces pensamos, ah, no, yo como en mi casa, sí, pero a veces como dos, tres, cuatro panes. Sí, estoy comiendo en mi casa, pero eso es malo, no es bueno. O sea, Pero, hay una ración que corresponde a cada persona, ¿no? No pero sabemos. la cosa que a esa persona como que le cohibieron porque, o sea, a toda comida ya él se abstenía, decía esto me dijeron que no coma, el otro. O sea, creo que le dieron mala atención porque él ya decía, no, no como, o sea, ni un poquito, ya no quería comer. Ujú. Ya Es, llegó al punto también del estrés, pues, ¿no? O sea, como, y es algo y malo. Ujú. justo recalcó un punto que yo observé, pues, o sea, que le dolía en la parte nuca, acá, todos, él decía todo, mi pulmón, todo me duele ya. Y ya, pues, se llegó a un punto que esa persona se ha suicidado. Y yo me puse a pensar, pues tan extremo puede llegar la presión alta. Sí, sí puede ser, ¿no? ¿En qué trabajaba? ¿Trabajaba todavía o ya estaba en casa, ¿no? Era agricultor, bueno, tenía sus animales. De repente, como tú dices, no habría un control específicamente en qué momento del día le subía la presión, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a veces hay personas que les sube la presión en la mañana, hay otros que les sube la presión en la tarde y otros en la noche. Entonces, supongamos que tu familiar le haya subido justo en sus horas de trabajo y eso poco a poco también ha ido deteriorando. O el medicamento que le dieron tampoco no le hacía efecto porque cada persona es diferente. Hay personas que les hace bien, por ejemplo, el enalapril, hay personas que les hace bien el captopril, hay otras que el losartán, el valsartán, depende también, ¿no? Entonces, eso también va ayudando. No es solamente restringir, 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 sino también ir ayudando lo que es la parte emocional, porque imagínate, de tener un tipo de rutina ahora y cambiar radicalmente a otro, a un hábito de vida para poder controlar, también es bien complicado. Tiene que ser algo paulatino, tiene que ser algo pausado, ¿no? Porque para la persona es difícil. Imagínense que de un momento a otro les digan a ustedes, así, tienes que cambiar toda tu alimentación.
O sea, las cosas que a ti te gustan o las cosas a las que estabas acostumbrada, ya no las puedes comer, ¿no? Entonces, eso también te va a generar pues un proceso también psicológico, ¿no? Te va a afectar en la parte psicológica, porque todo tiene que cambiar. Pero, o sea, radical, ¿no? Creo que no, no fue la forma que le dijeran así, ¿no? O sea, radical, como que él ya se bloqueó, pues. Además, creo que como tenía problemas en su familia, ya todo ya se acumuló. Todo eso, pues claro, generó, ¿no? Es como si haya una gota que rebalsó el vaso y ya, ahí fue, como se dice, un pretexto ya y se desencadenó todo, ¿no? Mis disculpe, tengo una duda. Mi internet está fallando. Creo que escuché que dijo cuando tienen presión alta se les sube la temperatura, o sea, em, se les sube la fiebre, así como por decir, ¿no? La calentura. No, 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 no. No, No. yo no he dicho eso. No, que en el caso de las personas cuando sufren de la presión, en algunos se manifiesta que las manos y los pies se les pone helados. ¿Por qué? Porque como la circulación no llega bien a estas partes del cuerpo, por eso es que se ponen frías. En algunos puede ser, ¿ah? No en todos, por eso, es que por eso les digo, cada persona es diferente, ¿no? Es totalmente individual, cada uno tiene síntomas totalmente diferentes. Hay personas que cuando les sube la presión se les ponen las orejas bien rojas también, les quema, eso sí, también puede suceder. En el caso de la presión, los consejos que se recomiendan para tratar de nivelar la presión arterial es tratar de disminuir el consumo de grasas, ¿no? De grasas saturadas. Hay que diferenciar porque hay grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son las frituras, por ejemplo, las comidas de la calle, ¿no? No te van a hacer con un aceite nuevo, siempre van reciclando, van reutilizando el aceite. Después también lo que viene a ser comidas o bueno, algunos productos envasados, ¿no? También son altos en grasa. Las carnes ahumadas, los embutidos, todo eso viene a ser grasa. Ahora, grasas insaturadas, o sea que sí puedes comer y que por el contrario ayudan a reducir tu presión arterial, por ejemplo. El consumo de aceituna, bueno, la aceituna sí es sal, ¿no? Ahí sí no. Por ejemplo, la palta, el huevo cocido, eso sí, son grasas buenas, ¿no? Mientras no sean frituras, está bien. Reducir el consumo de sal poco a poco y la persona se va acostumbrando, ¿ah? Se va acostumbrando a ir disminuyendo, por más que sí, yo sé que es un poco difícil por el sabor cuando uno está acostumbrado a comer, pues hay personas que están acostumbradas a comer muy salado, ¿no? A pesar de que están sazonada la comida, igual le siguen echando sal. Entonces, y eso se da muy frecuentemente en personas adultas mayores, porque sus papilas gustativas ya no son iguales, ¿no? Ya no sienten. Entonces le siguen echando sal. Y eso puede generar, pues, que le suba la presión. Consumir frutas, verduras, especialmente crudas. Se recomienda crudas, ¿no? Por ejemplo, a media mañana comer una fruta, antes de las comidas comer ensaladas, ¿no? Hacer actividad física, pero siempre y cuando tengamos la presión dentro del nivel normal, ¿no? Hay que controlar el estrés, evitar la ansiedad en lo posible, siempre vigilar la medicación, no solamente tomar el medicamento cuando la presión se sube, no. A una persona con presión alta ya le dan una medicación para todos los días, determinada hora. Te dicen, por ejemplo, cuando te levantes antes del desayuno, toma tu pastilla para la presión, una vez al día.
ya, todos los días, así religiosamente, ¿no? Para poder controlarlo. ¿Y por qué? Porque hay personas que eso es lo malo. No toman, les dan los medicamentos y solamente toman cuando ya se sienten mal, cuando sienten algún malestar, se toman la presión y están con la presión muy alta. Ahí es donde toman el medicamento. Y eso poco a poco, como les dije, va haciendo daño al corazón, ¿no? Y a las arterias. Hay que controlar el peso, dejar de fumar, moderar el alcohol y mantener hábitos saludables en el tiempo, ¿no? Hacer actividad física y sobre todo dormir. Eso es importante. Aunque parezca mentira, el descanso, el sueño es muy, muy importante también para el control de la presión arterial. Disculpe, ¿me puedo retirar de clases? Que hoy de ronda acá en mi pueblo y no tengo internet en mi casa y me tengo que ir. Ya, ya listo, mamá. Ok, gracias. Listo. A ver. em, en el caso de lo que es la... Si no se controla la presión, ¿qué problemas puede tener la persona? Accidente cerebrovascular, como les dije, se puede romper un vaso sanguíneo en el cerebro y puede haber una hemorragia. Si es que no llega a tener eso, la poca circulación que hay en el cerebro puede llegar a tener más adelante demencia senil, ¿no? Puede haber daño en el riñón, provocando insuficiencia renal. Puede provocar un infarto, una arteriosclerosis. Otros daños que puede haber por la presión alta es daño en los ojos, ¿no? Puede ir acortando la vista, inclusive puede provocar disfunción sexual. Listo. Ahí nos quedamos, ¿ya? Ok. A ver, voy a tomar asistencia. Domínguez Ramírez. Buenas noches, licenciada presente. Muy bien. Huerta Correa. Mm, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Ordóñez Dagua. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Gamarra Olortegui. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Guamán Kulki. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Guillén. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Torres. Torres. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, mañana continuamos. Terminamos el tema de enfermedades no infecciosas, ¿no? El día de mañana. Y acuérdense que también se va a programar el examen de enfermedades parasitarias, ¿ya? Listo. Nos encontramos el día de mañana entonces. Que tengan muy buenas noches. Cuídense.